Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Sí. Tenemos un tema ya para comenzar, una entrevista, que tiene que ver con algo muy importante que muy pocas veces se habla en los medios de comunicación: los derechos que tiene un paciente. Vamos a hablar de esto que nos parece muy importante. Por eso, por línea telefónica tenemos una entrevista con la doctora, Leticia Crescentini. Ella es abogada y es especialista en este tema. Ella brinda asistencia legal. Ahora vamos a charlar respecto a eso. Asistencia legal a las personas con ciertos problemas de salud. Ahora lo veremos, pero nos importa charlar con ella sobre esto que les dije: derechos del paciente. Doctora Crescentini, ¿me está escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, es un placer saludarla, doctora, de acá de nuestro programa, que es un programa de difusión sobre temas médicos. Y bueno, en este caso, hablar sobre los derechos de un paciente nos pareció muy importante. Ante todo, doctora, nosotros tomamos a la salud como derecho humano. ¿Por qué tenemos que tomar a la salud como un derecho humano, doctora? Bueno, precisamente porque la vida es el primer derecho humano que tenemos. Uh-huh. Y en consecuencia, dentro de la vida y el mantenimiento en condiciones dignas, está el derecho a la salud. Uh-huh. Por eso se considera que es un derecho humano, más allá de tratados internacionales que Argentina ha ratificado y por los cuales la salud se considera un derecho al cual el Estado Nacional debe proteger por sobre todas las cosas. Justamente con otros derechos que tiene, como la libertad, el derecho a la ley, tenemos el derecho a la salud. Y nos parece muy importante charlar sobre eso, y también importante saber qué derechos tiene un paciente. Sabemos que hay una ley, ¿no?, que es la 26.529. ¿Y qué derechos tiene un paciente, doctora? Si un paciente va a cualquier centro de salud, a un hospital, a una clínica, ¿qué derechos puede esgrimir? Bueno, en principio los derechos de los pacientes son muy amplios. Uh-huh. Se fueron recogiendo de lo que existía en la práctica médica y a lo largo de la historia, digamos, de la medicina en nuestro país. Sí. Luego, bueno, se reunieron en esta ley, dentro de los cuales está el derecho a un trato digno. Uh-huh. No solamente en relación a la relación médico-paciente, sí, sino también institución paciente, ajá, obra social paciente, empresa, claro, de medicina prepaga al paciente, ¿no es cierto? El trato digno se extiende a todo. Además, está el derecho a la confidencialidad de los datos médicos. Uh-huh. Esto tiene una íntima relación con la historia clínica, correcto, con la vulnerabilidad o no que tengan los datos, de acuerdo a las medidas de seguridad que se tomen en las distintas instituciones para proteger la historia clínica. De allí que la historia clínica solo la puede pedir el paciente o un familiar autorizado. Después está el derecho a la información de lo que la persona tiene, o sea, sí, qué enfermedad tengo, y paralelamente a la información sobre la enfermedad, qué puedo esperar,
qué tratamientos son posibles, qué efectos pueden tener esos tratamientos, lo que en algún lugar está relacionado también con el consentimiento informado, Claro, correcto. pero que paralelamente tiene un contrasentido, si quiere usted llamarlo de esa forma, que es también tengo el derecho a no recibir información si no quiero. Si no quiere, no puede. Correcto, tiene derecho a que no sea informado. Entonces no, está el derecho a no ser informado. Claro, sí, tiene derecho a la información y si no quiere, pero también tiene derecho, por ejemplo, a negarse a un tratamiento. Exactamente, se puede negar a un tratamiento y si interviene, por ejemplo, en todo lo que se denominan los protocolos de investigación, Sí. esos protocolos de investigación tienen que tener el adecuado consentimiento informado, y el consentimiento informado no es el que firmamos cuando nos vamos a hacer una resonancia, una tomografía, Sí. que normalmente hoy se usa el consentimiento ya preestablecido, digamos, prehecho en una fotocopia o en una copia. Ajá. En realidad, el consentimiento informado tiene que ser una elaboración del médico, teniendo Sí. en cuenta cuál es el diagnóstico del paciente, cuál es la práctica que se le va a realizar, si es una práctica invasiva, una cirugía con riesgos, etcétera, y llevado a que él lo pueda entender. Es decir, Ajá. por eso, si la persona, el paciente, no está en condiciones de comprender claramente, porque puede ser que su coeficiente intelectual no sea el adecuado, claro. puede ser que el temor no se lo permita, puede ser que su nivel de instrucción no le permita comprender lo que le dice el médico, entonces ahí se acude al área social de las instituciones médicas, que pueden ser normalmente en los hospitales, es el área social del hospital, Sí. que trata de bajar la información al paciente para que el paciente lo pueda entender de la mejor forma posible. Y si no es él, sus familiares. Debida información. El familiar o algún representante legal, ¿no? En caso de que... Claro, tal cual. En caso de un menor, en caso de que sea un menor, debe tener un representante legal, que pueden ser los padres, ¿no? Correcto, eso es muy importante, porque muchas veces pacientes que por inocencia, por ignorancia, no conocen todas estas cosas, que, de buen modo lo pueden exigir, ¿no? Cuando llegan a un hospital, a una clínica, a un sanatorio, a su obra social, porque siempre a veces nosotros siempre hablamos medicina de hospital, pero también está la medicina de la obra social, de los consultorios, que también están esto. ¿Qué pasa, doctora, cuando tenemos un paciente grave, un paciente terminal? A ver, ¿qué pasa en este caso cuando le estamos sometiendo a exámenes, a estudios, le sacamos sangre y sondas y esas cosas, y el paciente dice no quiero? Bueno, la realidad es la siguiente: para que un paciente se pueda negar a determinados tratamientos, tiene que haber dejado las instrucciones previamente, es decir, cuando ingresa al sanatorio, de acuerdo a la patología, tiene que haber dejado instrucciones que tienen que ser a su vez conocidas por las autoridades del hospital, diciendo qué tratamientos acepta y qué tratamientos no acepta. En el caso que el paciente no acepte determinados tratamientos invasivos, cuando el diagnóstico, por ejemplo, es irreversible, puede, establecerse cuáles serían las pautas dentro de las cuales se puede mantener a la persona hidratada, alimentada, porque eso es lo que no se puede sacar, porque si no sería eutanasia, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, porque el límite en algunos casos es muy finito, ¿no es cierto? Entonces, entre lo que pide el paciente y lo que los médicos, por su juramento, pueden hacer. Claro, evitar... una cosa es no invadir a la persona cuando está ya en un trámite final de su vida, con respirador artificial, con una serie de tratamientos muy invasivos, y otra cosa es no hidratar a la persona
o no alimentarla. Claro, la idea es que Porque no aquí sufra. Ningún médico puede Claro, aceptar claro. eso. La idea es que no sufra y que sus últimas horas o días las pase... Pase dignamente. Las pase dignamente, exactamente. Que tenga una muerte digna. Si tenemos entonces un familiar, porque a veces hay peleas entre familia y paciente. El paciente dice, no quiero. Y el familiar dice, haga todo lo posible, doctor. Ahí se respeta la voluntad del paciente, si fue dado por escrito y con todas las condiciones que establece la ley, que sea una persona capaz, que esté en pleno uso de sus facultades mentales cuando da esa instrucción. Uh-huh. Lo que una vez se pregunta, es una pregunta humana, es, yo puedo estar capaz de decir no quiero nada invasivo, y Sí. en el momento en el que no me puedo comunicar, me arrepiento, por ejemplo. Sí, Esa es la gran pregunta claro. que todo el mundo se hace, ¿no es cierto? Es decir, tengo el derecho de retroceder y cómo hago para transmitírselo Claro. cuando ya lo di por escrito, ¿no es cierto? Claro, Normalmente se hace por escritura pública Sí. para evitarle a los médicos cualquier duda y cualquier complicación, ¿no? Ujú. A ver, y tenemos un caso que creo que ya está casi resuelto, que es el caso de las personas que por motivos religiosos no aceptan, por ejemplo, una transfusión sanguínea, a pesar de que Sí. su vida está en riesgo. Sí. Eso se resolvió, ¿no es así? Se resolvió en un caso que particularmente es cercano, familiarmente. Ajá. No tiene nada, o sea, no tiene relación directa conmigo, pero sí políticamente dentro de la familia, y la realidad es que se hizo respetando la voluntad del paciente y de su esposa, Sí, con lo cual el paciente lamentablemente que sobrevivió, por supuesto, pero quedó en una situación de alta discapacidad, claro, claro. porque no- sencillamente por no aceptar. Pero, a ver, pero se respetó se la respetó voluntad, la de él. voluntad del paciente. ¿Qué Eso. pasa? ¿Qué pasa si es un menor de edad? Si es un menor de edad tenemos que distinguir las edades. Ujú. Los menores de edad pueden en realidad a partir de los 16 años, Sí, en aquellas prácticas que no son, digamos, de gran complejidad, pueden aceptar o no aceptar prácticas invasivas. Yo, en lo personal, creo que un adolescente de 16 años no está en condiciones de saber el riesgo a lo que se somete, pongamos, con una operación de apendicectomía, por ejemplo. Ajá. No se me ocurre pensar que las personas se quieran operar a los 16 Claro, años, claro. pero paralelamente tampoco tienen un argumento sólido. Yo no le preguntaría a mi hija, por ejemplo, semejante cosa, y si se la pregunto, se lo daría como algo que está hecho, porque por más que sea invasivo, su vida corre riesgo, Claro, si claro. no se opera. Entonces, muchas veces, entre lo que dice la ley y el derecho de las personas, hay que ver también cuál es el riesgo, si la persona realmente está tomando conocimiento de cuál es el riesgo que toma. Un chico de 16 años puede realmente estar, digamos, En condiciones, ¿no? con Con el su conocimiento madurez cabal de lo que suficiente, está decidiendo, y yo no sé. Claro, es una discusión alta porque a los 16 años a veces uno conversa con chicos y tienen un nivel de madurez que es increíble. Y bueno, pero claro, para la ley a veces no es tan así. Claro. Un chico a lo mejor a los 16 puede votar y decidir quién es el presidente, pero a lo mejor no puede decidir sobre una operación, ¿no? Es para charlarlo eso. Es para charlarlo. Es para charlarlo bastante. Y doctora, ¿qué pasa si un paciente no accede a esos derechos, no lo dejan? ¿Puede recurrir a hacer una denuncia? ¿Dónde debería ir ese paciente? Y puede recurrir a un recurso de amparo.
judicialmente. Si por ejemplo, en el caso de la historia clínica, sí, que se está dando muy frecuentemente que no quieran dar las historias clínicas, que pongan plazos eternos, bueno, en esos casos se puede poner un recurso de amparo. Obviamente primero se intima por carta documento para que se extienda la copia certificada de la historia clínica, porque digamos, para que la gente sepa que la historia clínica original siempre queda en la institución, lo que se le da al paciente es la copia certificada por autoridad administrativa de la institución. Claro, la original queda guardada, queda resguardo. Exacto. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, esto, y así uno tiene el derecho a utilizar y a solicitarlo por vía de amparo. Claro, claro. Como también podría ser el caso, en el caso de la segunda opinión, que siempre existió la segunda opinión, pero bueno, ahora, como está dentro de la ley, la segunda opinión es una alternativa que tiene el paciente de contar con todos sus datos médicos y recurrir a otra institución o a otro profesional para que le dé su opinión sobre su patología o su diagnóstico. Y bueno, la realidad es que hay instituciones como el Argerich. Días pasados estuve allí dando una charla para las personas con lupus y me comentaba el médico que allí en el hospital la persona sale con una epicrisis, con todos los estudios informados y con digamos, la información de que pueden pedir una segunda opinión. Sí, en general yo también estoy en un hospital público y en general el paciente se retira con eso, con una epicrisis. No estoy en instituciones privadas, pero en el hospital donde yo estoy sí ocurre eso también. Doctor, usted también está a cargo, a cargo, digamos, de una asociación muy importante, ¿no? Asociación de Ayuda al Paciente con una deficiencia primaria. Cuéntenos, ¿de qué se trata esta institución? Nosotros lo que formamos es la asociación ASPE, que es la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad. Que somos un grupo de profesionales, trabajadores sociales y psicólogos que lo que hacemos es ayudar a los pacientes a que accedan a los tratamientos indicados por los profesionales, sean con obra social, con empresa de medicina prepaga o con o vulnerables. Tendemos, por supuesto, a hacer, a dar lugar a las personas con vulnerabilidad social y económica, ¿no es cierto?, que son los que no tienen ninguna cobertura. Esta asociación es la que nosotros, a su vez, asesoramos a otro tipo de asociaciones de pacientes, como entre ellos está APID, que es la asociación de familiares o de pacientes con inmunodeficiencia primaria. También tenemos a LUA, que es la Asociación de Lupus, y PUBA, la Asociación de Hipertensión Pulmonar. ¿Ustedes asesoran a todas esas instituciones? A todas esas ONGs, claro. Correcto. En lo que se refiere a la parte legal y de acceso, porque a veces la parte legal no solamente, digamos, se refiere a obtener el tratamiento, a veces se refiere a tener que ayudar a la persona a tener una vida digna, una vivienda digna, porque si usted le dan un tratamiento que tiene cadena de frío y usted no tiene heladera, no tiene casa, o los chicos, por ejemplo, con fibrosis quística, que no tienen, todas las condiciones para no infectarse y que viven todo el tiempo con enfermedades pulmonares y de infección, usted necesita una casa con mínimas condiciones para que ese chico pueda vivir lo más que pueda en las condiciones más dignas. Claro, correcto. Y a veces no es solamente acceder al tratamiento, es acceder al tratamiento dentro de una vida adecuada. Claro, correcto. Y doctora, ¿cuáles son las principales dificultades que tiene un paciente cuando va, es lo que me toca a mí, a un hospital público? ¿Qué le cuentan? ¿Cuáles son los mayores problemas que tienen? Mire,
yo estoy trabajando en este momento como con un compromiso muy particular en lo personal con pacientes del ROFO, Ajá. que es de oncología. Sí. Y también del Marie Curie y del Fernández. Sí. Y la realidad es que ellos hablan maravillas del grupo de profesionales, de la contención, de todo lo que hacen los médicos, los enfermeros. Bien, muy bien. Pero el gran problema es el acceso a la medicación. Ah, correcto. En este momento, uno de los problemas más graves que hay, tanto en provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, es decir, en Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, es el acceso a los medicamentos oncológicos. Es un problema, en este momento es un problema muy grave, porque no estamos hablando de personas que pueden pedirlo a su cobertura médica, estamos hablando de personas que requieren del Estado, y de verdad, les soy absolutamente franca, todas las personas que llegaron, que en este momento llegaremos a 25, 30 personas, sí, que vinieron directamente derivadas, son personas que no tienen plan, claro, son personas que no tienen, o sea, que no es que están usufructuando un plan, y nada, sencillamente son personas que se cayeron del sistema. Claro. Claro. Y, bueno, y es muy difícil conseguir esa medicación en forma gratuita. Muy difícil, porque además lo interesante de todo esto es que las negativas se las dan con absoluta facilidad. Usted va a la provincia de Buenos Aires, le pide, le dice, está fuera de Bademecum, listo. Le dan la negativa, se la firman, se la sellan. Y después Nación dice, no, pero si nosotros mandamos la partida presupuestaria para que ellos cubran. Pero bueno, es un problema interno, digamos, a nivel institucional, claro, si quiere a nivel financiero estatal, a nivel económico, claro, pero ustedes, no lo es para los pacientes que no pueden entenderlo. Ustedes trabajan para que efectivamente les llegue la medicación que corresponda. Sí, lo intentamos, por lo menos de la manera más ferviente posible. Claro, claro, sí, se entiende. La verdad que le agradecemos mucho su participación, doctora Crescentini, y le decimos, nosotros estamos a disposición, nuestro programa es un programa de difusión, no tenemos intereses comerciales de ningún tipo, así que a disposición si usted quiere difundir, necesita ayuda de nuestro lado, la va a tener siempre. Bueno, le juro que le tomo la palabra, porque en este momento uno de los problemas graves que se está teniendo es el problema, además de la medicación, de poder acceder al certificado de discapacidad para las personas con discapacidad. Pero a ver, cuéntenos, pero ¿dónde es ese? Pero el problema no se lo entregan, porque ¿qué problema hay en eso? Porque ponen tantas trabas y hay mucho maltrato en determinadas zonas con las personas con discapacidad, que le digo la verdad, si uno lo va a contar caso por caso, usted dice, no, esto es ciencia ficción directamente. ¿Y dónde se lo deberían dar el certificado a una persona con discapacidad? Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, están los EGPs o las comunas que le dicen, le dan un turno para una junta, y la junta se reúne normalmente en Huergo, en Ingeniero Huergo, donde allí se arman todas las juntas. Pero paralelamente, digamos, a su vez, de acuerdo a la patología, por allí usted puede ser derivado al alvear, puede ser derivado, claro, si es discapacidad cognitiva o discapacidad mental, puede ser derivado a determinadas instituciones. Y en la provincia es la junta evaluadora que le indica al municipio. Entonces usted tiene que ir al municipio, normalmente es acción social, y preguntar dónde se reúne la junta. Normalmente es el hospital del municipio. Y así usted saca el turno y va. Claro, mucha burocracia, digamos, ¿no? Mucha burocracia, y con personas que a veces no tienen ni siquiera ingresos para llegar en colectivo hasta donde están las juntas. Yo sé que se tomaron muchos recaudos para que no haya esto de personas con discapacidad
personas sin discapacidad que tienen el certificado de una manera fraudulenta. Pero la realidad es que hay un montón de personas con discapacidad, además donde debería tenerse en cuenta el contexto socioeconómico donde viven, y que son maltratados o como si fuesen que se están abusando de un derecho que les corresponde por ley. Sí, seguro que sí. Bueno, esperemos que alguien nos escuche y podamos ayudar, podamos ayudar. Doctora, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted por permitirnos difundir este trabajo y que las personas les pueda servir en algún momento. Las personas que están escuchando el programa. Bueno, muchas gracias. Que le vaya a usted muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy interesante la charla con la doctora Crescentini sobre los derechos del paciente y los problemas que tiene, cosas que a veces no sabemos, lo que no estamos tanto en el tema. Qué tremendo es eso, ¿no? Estar enfermo de cáncer, no poder conseguir los medicamentos, estar discapacitado y no poder conseguir un certificado de discapacidad. Qué problema, qué problema.